Detrás de la fama y los aplausos, la lucha libre profesional ejerce una presión extrema sobre el cuerpo y la mente. Años de lesiones, viajes constantes y una gran presión han provocado que muchos luchadores legendarios sufran derrames cerebrales devastadores. Este video revela las historias reales ocultas tras el foco mediático. ¿Crees que estas tragedias merecen más atención? Comenta 1 si estás de acuerdo, 0 si no. Dale like, comparte y suscríbete. ¡Comencemos! Algunas leyendas parecen hechas para no caer jamás. En el ring, resisten golpes brutales y soportan un dolor que la mayoría de las personas ni siquiera puede imaginar. Pero para Jerry "The King" Lawler, el enemigo más peligroso nunca se mostró. No se presentó frente a él, no atacó directamente y no le dio oportunidad de defenderse. En 2018, en su propia casa en Memphis, Tennessee, el primer derrame cerebral apareció de forma repentina, marcando el instante en que su cuerpo dio la espalda a un hombre que durante años fue sinónimo de victoria. Sin luces ni aplausos, Jerry Lawler se enfrentó por primera vez a una fragilidad que nunca antes había conocido. El proceso de recuperación fue largo, lento y doloroso, obligándolo a aprender a escuchar las señales de su propio cuerpo. Cuando creyó haber superado la peor etapa, el pasado volvió a repetirse. En 2023, en Fort Myers, Florida, sufrió otro derrame cerebral. Esta vez ya no fue un hecho aislado, sino una advertencia clara de que la amenaza seguía presente, silenciosa, en su vida. Para 2025, otro derrame cerebral en Florida confirmó que esta lucha estaba lejos de terminar. Las secuelas fueron más graves, especialmente los problemas de visión, convirtiéndose en una gran preocupación para alguien que siempre había vivido del reflejo y la observación. Cada día de recuperación representó un desafío tanto mental como físico. La historia de Jerry Lawler dejó de girar en torno a la gloria o los títulos y se transformó en una profunda lección de resiliencia. A veces, la mayor victoria es mantenerse en pie frente a los golpes invisibles del destino. Algunos luchadores no necesitan un físico imponente para dominar todo el ring. Logran atrapar al público con velocidad, valentía y una energía explosiva en cada movimiento. Dynamite Kid era la representación perfecta de ese estilo. Sobre el cuadrilátero parecía una chispa, pequeño pero feroz, dispuesto a lanzarse a cada choque con un espíritu implacable. Su forma de luchar, arriesgada e incansable, dejó una huella profunda, influyó en generaciones posteriores y se convirtió en un símbolo de audacia que va más allá de los límites físicos. Pero detrás de esa intensidad, se escondía un cuerpo gradualmente desgastado por un calendario agotador y años de lesiones acumuladas. En 2013, cuando las luces del escenario se habían apagado, Dynamite Kid sufrió de repente un grave derrame cerebral. Tuvo que ser hospitalizado en estado crítico, iniciando una lucha completamente distinta. Ya no había movimientos espectaculares ni golpes veloces. Solo quedaba la silenciosa batalla entre la supervivencia, la fuerza de voluntad y los límites de un cuerpo que había soportado demasiado en el pasado. El proceso de recuperación fue extremadamente difícil, ya que su condición física se había deteriorado gravemente. Incluso las actividades diarias más simples se convirtieron en grandes desafíos, un marcado contraste con la imagen del luchador que alguna vez vencía a sus oponentes al instante. No hubo un gran combate de despedida, solo años enfrentando en silencio la enfermedad y la impotencia. La historia de Dynamite Kid es una lección amarga. Una carrera agotadora en la lucha libre siempre exige un precio elevado, y hasta las estrellas más brillantes deben escuchar los límites de su cuerpo antes de que sea demasiado tarde.
Algunas derrotas no provienen de un choque violento en el ring, sino que surgen cuando todo parece completamente normal. Para Lex Luger, el fatídico punto de inflexión en 2007 ocurrió en silencio, sin fuegos artificiales, sin campana final. En un vuelo que supuestamente lo llevaba a San Francisco, el hombre que alguna vez fue símbolo del físico perfecto se dio cuenta de que su cuerpo ya no obedecía sus órdenes. El diagnóstico de un derrame espinal sonó frío, cerrando un capítulo y dando inicio a un nuevo y duro camino. En las primeras etapas, Lex Luger quedó gravemente paralizado, y desde ese momento su vida cambió por completo. La dureza residía en el contraste. Un hombre que antes vivía de la fuerza, el control y la disciplina férrea, ahora tenía que reaprender los movimientos más simples. Ya no existían rutinas de entrenamiento para grandes combates. En su lugar, había largas, repetitivas y agotadoras sesiones de rehabilitación. Cada movimiento se convirtió en una silenciosa batalla personal, sin público, sin luces, solo voluntad y tiempo. Durante muchos años, la silla de ruedas se convirtió en una parte inseparable de la vida de Luger, pero su historia no terminó con la pérdida. Poco a poco surgieron señales de mejoría. De manera lenta y sin dramatismo, persistió con la terapia, aceptó la realidad y siguió adelante a su manera. Lex Luger no recuperó su antiguo yo, pero tampoco desapareció. La lección de esta historia es clara. La verdadera fuerza no reside solo en los músculos, sino en la capacidad de mantenerse firme cuando la vida te obliga a empezar de cero. En el ring, Jonathan Gresham siempre ha sido conocido como un táctico frío y preciso. No necesita momentos llamativos para atraer la atención, porque la verdadera fuerza de Gresham reside en su capacidad de mantener un control absoluto. Cada llave, cada movimiento, está cuidadosamente calculado, es paciente y sistemático. Este estilo lo convierte en un oponente temible, capaz de quebrar la voluntad de su rival sin mostrar fuerza bruta. Para Gresham, el control es tanto su identidad como la base de su carrera. En 2025, justo cuando todo parecía ir por buen camino, un incidente inesperado interrumpió ese ritmo familiar. El derrame cerebral ocurrió en su propio hogar, un lugar considerado el más seguro. Más tarde, Gresham reveló que no había sido uno, sino 2 derrames en un corto periodo. El evento llegó de manera rápida e inesperada, como un devastador contraataque, sumiendo su cuerpo en el caos. La hospitalización y el seguimiento neurológico se volvieron obligatorios, marcando el inicio de una batalla completamente nueva. Las consecuencias fueron significativas para un luchador que dependía de los reflejos, la agudeza y el control preciso de cada detalle. Jonathan Gresham tuvo que ajustar su calendario de combates, detener los viajes constantes y priorizar su salud. En lugar de correr contra el tiempo, su vida giraba en torno al descanso, el seguimiento médico y la recuperación gradual. Esto no fue una retirada, sino una forma distinta de batalla. La historia de Gresham sirve como recordatorio de que la disciplina no solo es para ganar, sino también para saber cómo protegerse cuando el cuerpo marca sus límites. SD Special Delivery. Jones es un caso así. Había vivido durante mucho tiempo a máxima intensidad, siempre en movimiento y soportando las duras presiones de su profesión. Pero en 2008, mientras se encontraba en Antigua, en el Caribe, un derrame cerebral repentino lo golpeó. No hubo señales de advertencia ni tiempo para prepararse. En un instante, su cuerpo, antes fuerte, comenzó a colapsar de una manera que nadie pudo comprender completamente. Si la lucha libre es un deporte de resistencia e impacto, entonces un derrame cerebral es su enemigo invisible más temible.
No necesita rival, campana ni inicio. Ataca desde dentro, arrebatando el control del cuerpo y convirtiendo en un lujo lo que antes se daba por sentado. Para S.D. Jones, la tragedia estaba en la rapidez. Su salud se deterioró velozmente, hora tras hora, minuto tras minuto, como si el destino apretara su mano sobre un hombre acostumbrado a enfrentar cualquier desafío físico, pero impotente ante esta amenaza silenciosa. Pocos días después del derrame cerebral, S.D. Jones falleció. No hubo proceso de recuperación, ni oportunidad de aferrarse a la esperanza, ni un capítulo de regreso para cerrar su carrera adecuadamente. Todo terminó demasiado rápido, dejando un silencio atónito. Su historia a menudo se menciona brevemente, pero de manera inquietante. El derrame cerebral de 2008 en Antigua y su repentino fallecimiento poco después. Durante muchos años, Bret Hitman Hart fue considerado la definición de perfección en el ring. Cada movimiento era preciso, cada llave calculada con frialdad y eficacia. No necesitaba espectáculo ni dramatismo, porque el estilo de Bret se basaba en el control absoluto. Pero en 2002, en Calgary, Canadá, apareció un enemigo invisible. No era un oponente conocido en el ring, sino un derrame cerebral repentino que cerró silenciosamente la puerta en la cima de su carrera. No hubo luces ni aplausos, solo quedaron la confusión y el miedo. Ese derrame cerebral le quitó poco a poco a Bret Hart las cosas que lo habían definido. Su movilidad disminuyó, su voz se volvió difícil y las palabras ya no fluían como antes. Para alguien que vivía de reflejos y precisión, fue un duro golpe mental. El cuerpo que alguna vez fue símbolo de fuerza, se volvió frágil, traicionando a su propio dueño. Bret tuvo que enfrentar la dolorosa realidad de que habilidades que antes eran instintivas, ahora se convertían en grandes desafíos. El silencio tras la última campana resultó más duro que cualquier combate. El proceso de recuperación de Bret Hart no duró semanas ni meses. Fue un ciclo constante de fisioterapia y paciencia. Tuvo que reaprender a mantener el equilibrio, reaprender a hablar con claridad, como si empezara desde cero. El progreso fue lento, pero nunca se rindió. ¿Estás de acuerdo con este espíritu de perseverancia? Comenta 1 si estás de acuerdo, 0 si no. No olvides dar like, compartir el video y suscribirte para apoyarnos. Y ahora, continuemos siguiendo los siguientes avances. En la escena de la lucha libre profesional japonesa, Yoshihiro Takayama personificaba la fuerza bruta y un espíritu indomable. Con su imponente físico, estilo de combate directo y choques constantes, siempre imponía respeto entre sus oponentes. Takayama no buscaba movimientos llamativos ni técnicas refinadas. Su filosofía era simple: resistir más y mantenerse de pie más tiempo que el rival. Fue este estilo brutal lo que lo convirtió en un símbolo de resistencia y fuerza de voluntad, un luchador dispuesto a sacrificar su cuerpo para demostrar su valor en el ring. En 2004, justo después de que terminara un combate en Japón y todo parecía seguro, la tragedia ocurrió en el lugar más inesperado. En el vestuario tras bambalinas, Takayama sufrió de repente un derrame cerebral. No hubo aplausos, ni un oponente frente a él, solo un cuerpo que traicionó abruptamente a su dueño. El hombre acostumbrado a recibir golpes tuvo que enfrentar la pérdida total de control. Dejar el ring para recibir tratamiento y recuperarse se convirtió en un desafío cruel, especialmente para alguien que siempre había vivido a un ritmo implacable. El proceso de recuperación volvió cada movimiento más lento y pesado que nunca. Los combates consecutivos fueron reemplazados por el silencio y los nuevos límites de su cuerpo. Sin embargo,
Gracias a su pura perseverancia, Takayama regresó a competir por un breve periodo. Ya no era invencible, pero cada aparición era una declaración de que no se rendiría. Irónicamente, su carrera no terminó por el derrame cerebral, sino por una grave lesión en la columna en 2017. La historia de Takayama deja una lección profunda. La verdadera fuerza reside en la capacidad de seguir adelante incluso cuando el cuerpo nos obliga a reducir la marcha. A lo largo de su carrera, Riki Fuji fue conocido como un luchador resistente, silencioso, pero firme en su interior. No necesitaba momentos llamativos para llamar la atención, porque la fuerza de Riki residía en su resistencia y espíritu inquebrantable. En el ring, era del tipo de persona que podía mantenerse firme hasta el último segundo, sin importar la fuerza del oponente. El estilo de lucha de Riki no era ruidoso ni espectacular, pero siempre transmitía una sensación de solidez y fiabilidad. In 2022, with no stage lights or cheering, a cruel and sudden incident occurred. At his home in Chiba, Japan, Riki Fuji collapsed after a severe stroke and was rushed to the hospital in critical condition. For the first time in his life, he had to face a fear not from an opponent, but from his own body. The stroke left serious consequences, at one point partially paralyzing him, leaving him in control of only half his body, and turning familiar movements into painful challenges. El proceso de recuperación de Riki Fuji fue silencioso, lento, y requirió una paciencia extrema. Puso toda su fuerza de voluntad en la rehabilitación, aceptando los pequeños avances, pero sin permitirse rendirse. Cada señal de mejoría, por mínima que fuera, se convirtió en motivación para seguir adelante. Tras un largo periodo de tratamiento, Riki finalmente fue dado de alta. No regresó como un guerrero invencible, sino como una persona que había cruzado la frontera entre la vida y la muerte. En la memoria de los fanáticos, Virgil, cuyo nombre real es Mike Jones, siempre fue visto como un luchador trabajador y confiable. No era la estrella más brillante, ni solía acaparar el centro del escenario, pero la presencia de Virgil en el ring siempre transmitía una sensación de estabilidad. Para él, la lucha libre no se trataba de gloria, sino de un trabajo, una responsabilidad que debía cumplir plenamente. Virgil estaba dispuesto a desempeñar un papel secundario, dejando que otros brillaran. Y fue esta perseverancia silenciosa la que le permitió sobrevivir durante tanto tiempo en una industria tan dura. En 2022, mucho después de haberse alejado del foco mediático, Virgil enfrentó el mayor desafío de su vida al sufrir un derrame cerebral en Estados Unidos. No hubo drama, ni el clímax familiar de un combate, solo un momento en que su cuerpo perdió el control de repente. Por primera vez, Virgil tuvo que confrontar su propia vulnerabilidad. Tras el derrame, surgieron complicaciones neurológicas que provocaron un notable deterioro en su salud. El cuerpo que antes había soportado innumerables impactos se volvió fatigado, lento para responder y ya no obedecía su voluntad. Los meses siguientes fueron un largo período de tratamiento y recuperación. Hospitales, terapias y paciencia se convirtieron en el nuevo ritmo de vida de Virgil. No hubo aplausos ni rutinas conocidas, solo la determinación de mantener la vida cotidiana en silencio. La historia de Virgil sirve como recordatorio de que, para muchos luchadores, las batallas más difíciles no ocurren frente a un público. Comienzan cuando deben luchar por preservar su salud, dignidad y existencia misma. En la memoria de muchos fanáticos, Dutch Savage fue un luchador duro, capaz de presionar a sus oponentes con solo una mirada.
No necesitaba hablar mucho ni presumir para llamar la atención. Su actitud fría, su instinto de lucha y su estilo implacable definieron su nombre en una generación que valoraba la resistencia y la fuerza de voluntad por encima de todo. Cada uno de sus combates se sentía como un enfrentamiento real, donde la fuerza física chocaba con el espíritu. Pero en 2013, en el estado de Washington, su batalla más dura tuvo lugar fuera del ring. El derrame cerebral llegó sin aviso, dejando graves consecuencias. El cuerpo que antes había soportado golpes se debilitó poco a poco, provocando parálisis parcial y complicaciones que afectaban los movimientos y actividades diarias. Para alguien que había vivido de la fuerza y el control, la sensación de un cuerpo que ya no obedecía fue un profundo golpe mental. En los días siguientes, no hubo aplausos ni rutinas conocidas. En su lugar vinieron hospitales, seguimiento médico, recuperación lenta y una silenciosa lucha por aceptar los nuevos límites. Tras el incidente, la salud de Dutch Savage se deterioró rápidamente y a finales de 2013 falleció, cerrando la vida de un luchador que había soportado innumerables batallas. Su partida fue silenciosa, pero dejó una profunda resonancia entre los fanáticos. No hubo una gran despedida, solo un final repentino que expuso la fragilidad de la vida. La historia sirve como recordatorio de que no todas las batallas tienen audiencia, pero las luchas silenciosas pueden marcar el destino de toda una vida. Estas historias no solo tratan sobre la lucha libre, sino que también ofrecen lecciones profundas sobre la salud y los límites humanos. Detrás de la gloria, la fama y la resistencia externa, hay cuerpos que han soportado presiones extremas durante largos periodos. Los derrames cerebrales no discriminan por edad, estado físico o títulos, y pueden ocurrir en cualquier momento. La lección más importante es escuchar a tu cuerpo, respetar las señales de advertencia de la salud y nunca subestimar el valor del descanso y el tratamiento oportuno. Gracias por tomarte el tiempo de ver estas historias que invitan a la reflexión en el video de hoy. Si encontraste este contenido significativo y valioso para compartir, no olvides darle like al video, compartirlo para que más personas lo vean y dejar una suscripción para apoyar el canal. Nos vemos en los próximos videos.